Buenas tardes o buenos días chicos, ¿cómo les va? Depende en qué horario estén viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre dependencia, tipos de dependencia y grado de dependencia. Pero primero vamos a ver qué significa la palabra dependencia para nosotros. ¿Qué es dependencia? La dependencia se define como la necesidad de ayuda o asistencia importante para poder ser realizadas las actividades de la vida cotidiana. Esto quiere decir que alguna persona puede ser adulta o puede ser menor, incluso los recién nacidos también son extremadamente dependientes, ¿sí? Necesitan ayuda, ¿sí? Para realizar sus actividades cotidianas, lo de la vida diaria, alimentarse, higienizarse, ir al baño, vestirse, en algunos casos más extremos, cosas tan comunes como respirar, ¿sí? Entonces, la persona dependiente, como consecuencia de la pérdida de la autonomía física, psíquica o intelectual, sensorial o mixta, necesita asistencia para ayudar a poder llevar a cabo las actividades de la vida diaria y el cuidado personal. Acá está planteándolo como que fue perdiendo autonomía por algún suceso, pero también en el caso de los recién nacidos o neonatos o en el caso de pediatría, ¿sí? Todavía solos no pueden realizar estas actividades y van en proceso de. Entonces, en ese caso es un proceso de aprendizaje de ir adquiriendo paso a paso determinada autonomía. Y en el caso de que alguna patología haya dejado alguna secuela, también se pueden ir recuperando o modificando las formas en las que se pueden cumplir determinadas acciones. Entonces el paciente puede haber sido independiente en determinado momento de su vida, pasar a ser dependiente por algún suceso, enfermedad o accidente que pueda haberle ocurrido, y en algunos casos algunas funciones las puede ir reaprendiendo para ir recuperando poco a poco la autonomía, y en otros casos no, ese va a ser su nueva condición de vida, ¿sí? Entonces, eh, le decimos dependencia a qué tanta ayuda necesita de parte de otros, no solamente de enfermería, ¿sí? Entonces, esta dependencia no es sinónimo de vejez, porque como estábamos hablando, puede sucederle en un accidente de tránsito a un joven o en un recién nacido también, ¿sí? Puesto que puede aparecer en cualquier edad, aunque las personas mayores suelen ser las más afectadas porque naturalmente van perdiendo la capacidad de desempeñar algunas funciones. Entonces, con esto más o menos vamos simplificando a qué denominamos dependencia. Pero esta dependencia nosotros la tenemos que poder medir. Primero, para saber a quién necesita, ¿sí? Y segundo, para saber cuánto necesita. Entonces, lo primero que vamos a visualizar es esta primera categoría, que son los tipos de dependencia que conocemos. Dentro de los tipos de dependencia, el primer tipo de dependencia con el que vamos a trabajar es la dependencia psíquica o mental. En este paso es cuando la persona perdió algunas de sus capacidades para resolver determinados problemas o para la toma de decisiones. Nosotros acá en la imagen pusimos a alguien que tiene una falencia de tipo retraso mental, ¿sí? Pero fíjense ustedes que como ejemplo también nos da una persona con Alzheimer, o podría ser con demencia senil, o con eh, algún delirio, o, ¿se entiende? Vamos a ir evaluando, ¿sí? ¿Cuál va a ser la dependencia psíquica y qué puede depender de nosotros? Para la toma de decisiones, para resolver determinadas cuestiones y problemas, pueden necesitar ayuda. Acá en la imagen nosotros vemos que probablemente la persona que lo esté acompañando puede ser una terapeuta. Y por ahí, si ustedes lo piensan desde el punto de vista de enfermería solamente como asistencialismo, por ahí les cueste un poco encontrar otras funciones, ¿sí? Para, para esta enfermera en las cuestiones que el paciente dependa, tanto psíquica como mentalmente. Pero también hay otro tipo de enfermería que hace
en vez de asistencialismo, brinda sus cuidados en lugares como centros de día, como centros de rehabilitación o hogares, ¿sí? Tanto de ancianos como en asilos. Entonces van a encontrar diferentes opciones para que la enfermera se desempeñe y dentro de ellas también van a ir encontrando características de pacientes diferentes, con lo que muchos de estos conceptos que estamos explicando se pueden aplicar en diferentes espacios, no solamente el asistencial en hospital o sanatorio. El segundo tipo de dependencia con el que vamos a trabajar es la dependencia sensorial. ¿Y a qué refiere esto de sensorial? A los sentidos. ¿Sí? ¿Qué tipo de sentidos puede perder la persona o puede no tener la persona? Puede tener dificultad para la lectura, puede tener dificultad para la audición, ¿sí? Entonces, lo que generalmente nosotros consideramos como pérdida de algunos sentidos es la vista y el oído. Ojo, que también acá tenemos un punto que no está trabajado. Tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Primero que hay algunas personas que pueden haber visto alterado el sentido del gusto, que son los menos, pero sí existe esa pérdida de sentido. Y otro muy importante es el tema del tacto. Y voy a decir, pero ¿para qué nosotros en qué lo podríamos estar ayudando a una persona que perdió la sensibilidad en el tacto? Hay casos, y puntualmente sucede en el caso de la diabetes, que bueno, la elevación, ustedes lo van a aprender más adelante, pero que la elevación del azúcar va haciendo que dentro de los sentidos que se vaya perdiendo es la vascularización periférica y cuando va perdiendo esa vascularización periférica también se va perdiendo, ¿sí? La sensibilidad en los dedos, tanto de los pies como de las manos. Primero, siempre lo más vistal es lo primero que se pierde y lo último que se recupera. Entonces, en el caso de la pérdida de la sensibilidad en los dedos de los pies, yo digo, ¿qué tanta sensibilidad tengo que tener? Ojo con esto, porque muchas veces a lo mejor las personas se colocan algún calzado que les queda más ajustado o que tiene algún pliegue o las medias con algún doblez y después, como no sienten el dolor que causa esta molestia o la presencia de esta costura o de algún objeto extraño como una piedrita, lo que puede llegar a causar es ir lesionando la piel del paciente que no tiene sensibilidad y la recuperación de un diabético es tan lenta que puede llegar a la amputación. Entonces es muy importante, ¿sí? Considerar que hay que enseñarle al paciente a tomarse la temperatura de algunas partes de su cuerpo, a ser cuidadosos con las condiciones de su calzado, con el talle del calzado. A veces aumentan de peso y no necesariamente interpretan que puede haber aumentado el tamaño del calzado, siguen utilizando un calzado ajustado, no tienen buena sensibilidad en el pie y esto va dejando marcas que pueden transformarse en lesiones. Entonces, este es un punto que por ahí no tomábamos tan en cuenta, pero parte de esta dependencia sensorial puede ser ayudar al paciente a controlar la temperatura tanto de los alimentos como de su propio cuerpo y de los objetos que vaya a tener cerca para no golpearse o lastimarse y sin darse cuenta no poder observar la herida que está generando. ¿Sí? Entonces decíamos que esta alteración repercute en la capacidad de las personas para desarrollarse en su vida cotidiana, ¿sí? Puede haber desplazamientos, puede haber dificultad en la lectura, en la realización de las tareas domésticas, en conducir, la pérdida de la visión, el glaucoma, va a ir generando una pérdida de la sensibilidad visual, lo que puede ser un inconveniente a la hora de desempeñar sus funciones habituales, como por ejemplo el hecho de conducir e incluso de trabajar. La dependencia mixta. ¿A qué llamamos dependencia mixta? Cuando determinada patología realiza la combinación, o sea, genera la combinación de dependencia en varios aspectos al mismo tiempo. Dice, generalmente se inicia a partir de una enfermedad que provoca un problema de diversas índoles, como la dependencia física por afección de la movilidad asociada a problemas sensoriales, ¿sí? O problemas del habla,
o dificultad para tragar y de comunicación. Por ejemplo, tenemos acá la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Que va siendo degenerativa incluso, o una parálisis cerebral provocada por una ACV. Esa consecuencia puede traer una dependencia mixta, puede tener dependencia en cuanto a la comunicación por el habla o a la deglución, además de una dependencia física a la hora de movilizarse. Ese es el tipo que denominamos dependencia mixta. Y ya habíamos hablado de la diabetes, pero puntualmente también acá la diabetes suele generar este tipo de dependencia mixta. Bien, ahora vamos a ver los grados de dependencia. Primero vimos los tipos, ¿sí? ¿Qué tipo de necesidades puede tener el paciente? ¿De qué cosas puede depender? ¿Sí? Y ahora lo que vamos a evaluar es qué tanto va a depender esta persona o paciente. Entonces decimos que los grados de dependencia, llamamos grados de dependencia a la categorización que está basada en la valoración de las necesidades de la persona. Sus necesidades básicas, que vamos a ir viendo más adelante cuando hablemos justamente de la temática de necesidades básicas, pero la pregunta es, ¿qué tanto necesita este paciente para realizar sus acciones habituales y cotidianas a otra persona o a otro artefacto que lo ayude, ¿sí? Para desempeñarse correctamente, o incluso teniendo la ayuda, así todo tampoco puede realizar las funciones? Entonces, vamos a ir denominando estos grados a medida que vayamos viendo eh, cuántas de estas necesidades no puede cumplir el paciente por sí mismo autónomamente, ¿sí? Básicamente nosotros vamos a definir los grados de dependencia en 3 grados, ¿sí? Existen otras clasificaciones que incluso pueden tener hasta 5 grados de dependencia. Nosotros nos vamos a manejar con 3. La dependencia de grado 1, ¿sí? ¿A qué llamamos dependencia de grado 1? De 1, perdón. También le podemos decir dependencia moderada. Moderada quiere decir que tiene eh, una cierta capacidad de mantenerse autónomo y necesita un mínimo, ¿sí? De ayuda diaria, e incluso puede ser 1 o 2 veces al día o menor cantidad de veces. Si por ejemplo la dificultad fuera en la higiene y confort en el baño, podría realizarse 3 o 4 veces por semana en vez de diariamente. Entonces ese paciente tendría una dependencia moderada solamente para cumplir determinadas funciones y escasas cantidades de veces durante el día, ¿sí? E incluso algunas intermitentemente, algunos días sí, otros no, ¿sí? Depende de cuánta autonomía tenga para desarrollarse en el resto del día en sus tareas cotidianas. Ahora vamos a ver el grado de dependencia número 2, ¿sí? En este caso ya pasamos a una dependencia severa, ¿sí? ¿Por qué llamamos dependencia severa? Y vemos acá a la señora que alegremente la enfermera, no sé por qué todas las enfermeras de todas las fotos tienen estetoscopio colgando. Hasta para darle de comer necesita el estetoscopio. Bueno, entonces decimos que esta señora tiene una dependencia severa. ¿Por qué? Se la ve bien, está alimentándose, porque justamente esta es una función básica. Ella necesita alimentarse a diario e incluso más de una vez al día, por lo cual podemos detectar, ¿sí?, que las actividades para las cuales necesita ayuda suelen darse a repetición durante el mismo día y todos los días lo va a requerir. Entonces, no requiere una permanencia de un cuidador o de un enfermero durante todo el día junto a esa persona, pero sí va a requerir que varias veces en el día se haga presente una persona para poder ayudarle a cumplir con necesidades de tipo básicas, como puede ser la alimentación e incluso la higiene perianal. Por ejemplo, en el caso de que la persona no pudiera movilizarse para ir al baño, colocarle la chata o, por ejemplo, cambio de pañales, ¿sí? Entonces esta la consideramos como una dependencia de grado 2, dependencia severa.
Por último, tenemos la dependencia de grado 3. La dependencia de grado 3 es una gran dependencia. Es un paciente gravemente dependiente, ¿sí? Es cuando una persona es tan dependiente que necesita ayuda para realizar gran parte o todas las actividades básicas de su vida diaria, todos los días, varias veces al día, ¿sí? Por la pérdida total, ¿sí? De la autonomía, tanto mental como física, o una de las dos solamente. Necesita presencia continua, ¿sí? Y necesita de otra persona que la asistan normalmente. Acá en la imagen nosotros podemos observar que es un paciente que parece estar postrado, en donde la enfermera está ayudándolo en la ubicación física de este paciente. Pensemos un segundo entonces a qué llamamos un paciente postrado. Es un paciente que si nosotros lo dejamos, si nosotros no cumplimos o ayudamos a cumplir sus necesidades más básicas, lo que pasaría es que este paciente quedaría en esa posición durante todo el día. Defecaría y orinaría en el mismo lugar y en la misma posición. No se nutriría durante todo el tiempo hasta que llegara alguien a asistirlo. Entonces, ¿cuántas veces creen ustedes que una persona puede requerir cuidados con estas características? Acomodarlo y rotarlo. Si está sana su piel, cada 4 horas. Si no está sana su piel y ya muestra escaras, va a tener que ser cada 2 horas la rotación. Va a tener que realizarse una higiene total, ¿sí? O baño general, que podría espaciarse, ¿sí? Pero una higiene perianal más de 2 veces al día, ¿sí? Si utiliza pañales, que seguramente es el caso porque es un paciente que aparenta estar postrado por completo. ¿Qué más? Hay que ver su estado de deglución porque acá en la imagen no lo podemos ver. Si el paciente puede deglutir, será necesario asistirlo manualmente para acercar la comida a su boca, ¿sí? Entonces necesita asistencia en las 4 comidas del día. Vestimenta, perdón, y levantarlo o cambiarlo de posición en la cama, ¿sí? Entonces, en el caso de que este paciente, aumentando ya la gravedad de la necesidad de sus cuidados, tampoco pudiera deglutir, va a necesitar de una sonda nasogástrica o botón gástrico, depende sea el caso, y de una enfermera o asistencia de parte de los acompañantes familiares, en el caso de que ya se los haya podido instruir, ¿sí? De una sonda nasogástrica y pasarle la alimentación cada determinada cantidad de horas. Posterior a eso, el lavado de la sonda para la alimentación. Posterior a eso, comprobación de que los alimentos se hayan absorbido a través de una valoración de los residuos gástricos. Posterior a eso, volver a conectarlo. Entonces, el trabajo con un paciente de estas características que físicamente a simple vista no parece de gravedad, termina llevando una dependencia muy elevada, ¿sí? De parte de tanto de personal de enfermería como de familiares, depende sea el caso, si está internado o está en su domicilio. También en este grupo vamos a tener que poner a los pacientes, por ejemplo, de terapia intensiva, medicarlos, bañarlos, higienizarlos, colocarle vía periférica, sonda nasogástrica, rotación de paciente, manejo de las bombas de infusión, manejo del respirador, manejo del monitor cardíaco, ¿sí? O multiparamétrico, masajes en los lugares de articulaciones como rodillas y tobillos para evitar el éxtasis venoso, movilización de secreciones a través de kinesioterapia, cambios de posiciones, cambio de sábanas, evitar los pliegues. Dense cuenta que es solamente una lista de acciones y eso es con un paciente. El trabajo de enfermería en los servicios de complejidad es arduo porque los pacientes tienen mayormente todos un grado
de dependencia de grado 3. ¿Sí? Por ahí encontramos a lo mejor algún paciente que tiene necesidades solamente cardiovasculares o que está esperando alguna cirugía y necesita mayor control, pero la mayoría de los pacientes terminan siendo de este tipo de grado de dependencia. Bueno, chicos, con esto les termino de dar un paneo sobre qué es la dependencia, cuántos tipos de dependencia existen y los grados de dependencia que puede tener un paciente. Nos vamos a estar escribiendo por el WhatsApp y culminando las explicaciones de la clase del día de hoy. Espero que les haya servido y que les guste. Nos estamos escribiendo, no viendo.